En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 22º, después de Pentecostés, y vemos en el relato de hoy, tomado de San Mateo, cómo los fariseos envían a sus discípulos, junto con los de los herodianos, para preguntarle a nuestro Señor si era lícito o no pagar el tributo al César. Y le reconocen con elogios: tú que dices la verdad, que no miras la prestancia de las personas, es decir, que no tiene pelos en la lengua, que dices las cosas como son, que por cierto, si era así, ¿por qué no se convertían? Era claro que estaban pervertidos religiosamente, y su mismo lenguaje los delata, y a tal punto que nuestro Señor les dice: hipócritas, ¿por qué me tentáis? El buen Jesús, pintado mistongamente de cachetito colorado, eso no es así. Pero eso muestra a qué punto se ha llevado la santidad a un afeminamiento artístico. Y entonces, de cachetito colorado y el santito aquel también, y todos caritas de bebé. No. Hasta a San Juan le quitan la barba. En el cuadro que hay ahí al frente, se la tuve que poner. ¿Qué? ¿Un hombre joven de 20 años no tiene barba? Por Dios. Bueno, de todos modos, si lo hicieran sin barba, pero a veces lo ponen que no se sabe. De todos modos, digo esto para que vean nuestro Señor. Hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque fingían. Ah, maestro, tú que dices la verdad, que no tienes acepción de personas, dinos. No querían saber, no preguntaban para instruirse, lo cual es legítimo. Por eso nuestro Señor les dijo hipócritas, porque lo querían coger, y así, con la respuesta que dieran, si decía sí, como que si decía no, lo ponían en una situación límite, que era: si decía que sí, es un traidor, porque Israel reconoce a Dios por encima de todo. El César se cree Dios, Divus César, paganos. Entonces, si dices que sí, tú de judío eres un traidor, se acabó. Si dices que no, ay, estás en contra del César, eres un revoltoso, sedicioso, en contra de la autoridad. Astutos, perversos, hipócritas. Fingían preguntar por saber, con elogios que los delatan, porque si nuestro Señor decía la verdad, pues ¿por qué no creían en Él? Está claro. Entonces nuestro Señor, ni lerdo ni perezoso: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda. ¿De quién es esa efigie? Del César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En latín dice redite. No dice dar como quien da,
a otro, sino como el que devuelve, el que restituye. En francés está más claro, rendre y donner. No dice donner, sino rendre. Por eso San Juan Crisóstomo hace la distinción. Ojo que no dice dadle al César, sino devolverle al César. Restituirle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está la efigie, dásela a él. Y se lo sacó de encima sin decirles ni sí ni no. O sea que más astuto, con inteligencia, no podía ser, porque la inteligencia está para saberla utilizar con sagacidad. Que no sean más listos los hombres de este siglo que los hombres de Dios. Entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y místicamente, o espiritualmente, o alegóricamente, Santo Tomás dice que también se puede, como moraleja, pensar las cosas corporales o materiales de este reino al César, y las cosas espirituales, el alma, la religión, la fe, a Dios. Lo que sí queda separado, el poder civil del poder eclesiástico. Separados, pero uno está subordinado al otro, en un perfecto equilibrio, y cada uno tiene su jurisdicción. Pero toda autoridad viene de Dios. Por eso la soberanía del pueblo es una herejía que nadie condenó en el siglo XX. Porque la soberanía no es del pueblo, es de Dios. Y tampoco la autoridad es divina en el sentido, como querían hacer muchos teólogos y después lo tomaron los protestantes, que Dios se la da directamente al rey. No. Toda autoridad viene de Dios y punto. ¿Y qué más autoridad? Por ejemplo, la del Papa, pero ¿quién lo elige? Los cardenales. Y los cardenales ¿le dan la autoridad divina? No, eligen al sujeto. Pero Dios da su autoridad directamente, no pasa por los cardenales. Lo mismo pasaría en las elecciones, que podríamos decir por democracia, sin entrar en el problema político. El pueblo designaría, queremos que sea este presidente, pero es Dios el que da la autoridad, y punto. Entonces, queda claro. Y aquí habría mucho que decir. Y el padre Castellani lo lleva también a la obediencia. Entonces, porque pagar el tributo, en cierta forma, es obedecer al César pagando los impuestos. Los impuestos que se imponen, pero no como hoy, que son injustos. Más tiranía impositiva de los estados modernos, imposible. Deje de pagar los impuestos y a ver cómo le rematan y le venden hasta la abuela. Es que ya el 16% del supuesto IVA, eso bastaría para pagar todos los impuestos habidos y por haber. Pero ese es uno de los tantos. Y encima el de la renta y de la declaración y de la qué sé yo, y en la casa y el de la luz, mejor dicho, eructas impuestos.
¿qué se va a hacer? El régimen judaico, hay que decir las cosas, financia judaica. En la época de Felipe II no podía haber ningún impuesto que el rey impusiera sin antes hubiera la convocación de las cortes, donde rey, nobleza y pueblo representados allí estipulaban las leyes. Y no era democracia. Y fíjense, ¿qué más democrático podríamos decir? Y si el rey hacía lo que se le daba la gana, venía la guerra. No podía. No es la monarquía francesa ya degenerada de Luis XIV, que hacía la ley y la deshacía. El Estado soy yo. En España nunca pasó eso. Por eso ha sido la monarquía más católica, verdaderamente católica, porque la de Luis XIV no era católica, él se decía católico, pero era un gobierno que por Dios, y ya con Richelieu, todo eso se valió la revolución para desprestigiar la monarquía en lo que tenía de católico y darle el hachazo. Pero bueno, eso es otra historia y no me voy a meter por ahora. Pero ya ven, entonces, cómo obedecer en lo que sea objeto de obediencia. Al César, en lo que es del César, en las leyes justas, en el ordenamiento, en la defensa de la patria o del imperio, lo que fuera, las leyes sociales, civiles, políticas, buenas, pero no más allá, y menos en materia de religión, al punto de adorar al César como si fuera papá Dios. Pero bueno, entonces vemos cómo aquí hay mucho que decir. De todos modos, quédenos claro que la autoridad tiene por autor a Dios. ¿Por qué viene autoridad? ¿De autor? ¿Autor de qué? ¿Quién es el autor de todo? El que hace, el hacedor, Dios. Entonces, toda autoridad legítima es una participación de la autoridad divina. En el orden natural, civil, César, rey, presidente, o el que sea, y en el orden eclesiástico, papa, cardenales, obispos, lo que sea. Pues bien, y me gustaría hablar un poco más, pero ¿qué pasa, mis estimados hermanos? El tiempo es corto. Y resulta que dale que te pego de eleison intermedio, Monseñor Williamson no deja de seguir hablando del tema que lo obsesiona, el sedevacantismo. O sea que él es el que busca la cuestión. Y bueno, vamos a hacer una obra de caridad, le vamos a dar un poco de luz a ese pobre obispo que la mitra, vamos a suponer, le ha creado un cortocircuito en los chips de las neuronas. Y que no se ensañe con el pobre Monseñor Sambor, que escribió en el 91, porque a eso se remite, y viendo los puntos flacos que tiene Sambor, como todos, o la gran mayoría de los sedevacantistas viscerales, dogmáticos, fideístas. Y entonces se da el lujo de meter a todo el mundo ahí, y encima el otro error de que sedevacantismo se opone al liberalismo. Es un liberal, Monseñor Williamson, de cultura británica liberal protestante. De esa no se salva ni estudiando a Santo Tomás. Porque no tomó la leche de su mamá católica, la tomó de su mamá protestante. Y eso, ¿qué se va a hacer? Es cultura.
Y la cultura católica nace en la cuna. Por eso antes, al otro día, se bautizaba. La mamá no quería ni tocar al hijo. Que se lo llevaran y se lo traían. Eso era. Y hasta pecado grave después de una semana o 10 días, ya no me acuerdo. Entonces eso no tienen los protestantes. No tienen los países nórdicos. Eso es lo que tiene España y toda la hispanidad. Y por eso hay que destruirla. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? De todos modos, es muy fácil para Monseñor Williamson refutar a Monseñor Sambor. Pero ¿por qué no me refuta a mí? A ver el trabajo que hice en el 94 y que lo refute. A ver si le da la cabeza. Vean el reto que le doy. Al otro te es fácil refutarlo. Refútame a mí, a ver. Si puedes. Pero en definitiva, el gran error de todos ellos, de los sedevacantistas viscerales, fideístas, dogmáticos, no del sedevacantismo teológico, conclusión teológica evidente quod sapientes, que es muy distinto. Vean cómo funciona el bombillo de la inteligencia. La epístola dice, sed con inteligencia y ciencia. Para eso está. Entonces el error me perdonan, pero es que estoy un poquito engripado y al demonio parece que no le gusta que aclare un poco más la cosa. Pero bien, ¿cuál es el problema? En el fondo, confunde, incluso citando el Evangelio, las puertas del infierno no prevalecerán. Ya me lo dijo una vez el padre Smithberger, y lo rebatí. Donde se expresa la indefectibilidad de la Iglesia, y confunde indefectibilidad de la Iglesia con indefectibilidad del Papa en su fe personal. ¡Epa! Eso ya es mucho decir. Porque la indefectibilidad de la Iglesia no es la indefectibilidad del Papa en su fe personal. Ah, pero ¿cómo va a ser indefectible la Iglesia si la fe del Papa no es indefectible? Muy bien, para eso tienen los doctores. El Papa no es la Iglesia. No es su cuerpo místico, es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la Iglesia. El Papa es su vicario. Y aquí en la tierra, jerárquicamente, la piedra. Sobre la cual está reposada la Iglesia. Pero yo no puedo confundir indefectibilidad de la Iglesia con la indefectibilidad de la fe del Papa personal. Porque la fe indefectible
del Papa que confirma en la fe a sus hermanos. No es la fe personal del Papa como hombre, es la fe pública, profesada, propuesta, enseñada en su sumo ministerio monárquico papal. Así de claro, así de sencillo y así de complicado. Y que las puertas no prevalezcan, no quiere decir que no va a haber apostasía, si nuestro Señor dijo: cuando vuelva encontraré fe. Y a ver, voy a encontrar fe si el Papa y la jerarquía están en sus puestos. Indirectamente me está diciendo que ahí va a haber una hecatombe. Y en el templo, ¿y quiénes están en el templo? En primer lugar, jerárquicamente hablando, el Papa y la suite, cardenales y obispos, y eso será abominación de desolación. Y viene la Salet y me dice: Roma perderá la fe y será la sed del anticristo. Más claro, el agua. O ni el agua. Entonces, las cosas como son. Pero resulta, porque yo no me invento esto, si me lo inventaran, sería un superdotado, sería Superman de la teología. ¿Qué tal, che? Para enorgullecerse. Bueno. Melchor Cano, uno de los grandes teólogos españoles del Concilio de Trento, para refutarlo al imbécil, y lo digo así porque ya me sale de adentro, medio visceral, de Piguí, el famoso cortesano del Papa Adriano IV o VI, que era igual que él, holandés, y que fue precepto de Carlos V y que por eso fue Papa, porque Carlos V presionó para que su prefecto, y que también fue regente en España cuando él fue a recibir el Sacro Imperio Germánico, rigiera en España. Y el Pigui, este cortesano, como todos los cortesanos, se vuelven, ¿qué? Figuritas de cabaret, que digo, de ve, bien, trae y dile. El Papa no se puede equivocar nunca. Y de ahí le sigue Buix, un canonista francés, tenía que ser, no sé. Igual, ¿qué vamos a hacer? Y hoy siguen diciendo la misma estupidez, que queda refutado con lo que hace San Roberto Bellarmino, que considera la posibilidad, y el solo hecho de considerarla es porque puede ser. Luego no es contra la fe, porque si fuera contra la fe no puede ser. ¡Pum! Entonces, pero no. Y Melchor Cano dice, y ya lo he dicho, que esa teoría es nueva de Peggy, se la inventó, bueno, copero del Papa, por decirlo así, bueno. Pero dice muy claro que los privilegios de San Pedro personales no son los transmitidos a sus sucesores. San Pedro era indefectible en su fe personal, y no solamente él, los 12 apóstoles. Eso no fue transmitido. San Pedro estaba en estado de gracia confirmado después de Pentecostés. Y todos los apóstoles. Y eso no ha sido transmitido ni a los obispos ni a los papas. Los apóstoles todos, no solamente Pedro, sino todos, tenían la jurisdicción universal en todo el orbe. Pero eso no fue transmitido a los obispos ni al colegio apostólico, sucesor del colegio
el colegio de los obispos o episcopal sucesor del colegio apostólico. Por Dios. Entonces no hay los privilegios personales, ni de fe, ni de jurisdicción, ni de gracia, si la quieren, por triple parte, si es que les funciona la cabecita a estos. Entonces, ¿cuál es la fe indefectible de Pedro que es transmitida a los sucesores legítimos? No olvidemos, legítimos, para que sean auténticos. Entonces, es la fe de Pedro, no personal, sino en el oficio del bien común de la Iglesia, en la fe, la doctrina. Porque la Iglesia tiene la misión de santamente custodiar y fielmente exponer. Son las dos funciones básicas. Y de ahí sale entonces el régimen de gobierno, de santificar y de enseñar. Entonces, es la fe de Pedro docente, cuando él propone en el ejercicio de su suprema autoridad pontificia, no en la fe que él tiene como persona humana, que es muy distinto. Y por eso entonces Melchor Cano dice que hay que distinguir. Pero estos imbéciles, y les digo imbéciles porque no quieren distinguir. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, es que el Papa es Tutankamón o el jeque de Brunei, infalible por derecho propio de constitución en lo privado y en lo público. No, señor. Esa no es la infalibilidad, por Dios. Que tampoco hay que confundirla con la inspiración y la revelación. La revelación que me manifiesta, me ilumina, Dios me devela. De ahí viene revelar, de desvelar, quita el velo y nos presenta la cosa. No es eso revelación, ni inspiración, que es ese soplo dentro, divino, para hacerme actuar como instrumento, como el lapicero o el lápiz en la mano del que escribe. Me lleva así a inspirar las escrituras o lo que fuera, sin ser un robot, sino respetando la libertad del que escribe, que no es una simple pluma, sino que es una inteligencia que piensa, razona y medita. Y sin embargo es Dios quien inspira y por eso es palabra de Dios. Pero eso no es la infalibilidad. Ni lo inspira, ni le revela. Entonces, ¿qué es? Simplemente es la inmunidad, la preservación del error. Y punto. Camina y no te caigas. Y si te vas a caer, papá Dios no te deja caer. Punto. Entonces, esa indefectibilidad magisterial en el enseñar, en el exponer, es infalible cuando el Papa solo propone lo que es de fe o no es de fe, según el depósito revelado o la doctrina revelada. Lo que pasa es que hay que decirlo. Estas cosas ni hasta en Econ se enseñan bien, se medio enseñan. Y hasta el mismo Williamson las enseñaba medio mal o medio bien.
Y por eso los curitas la saben medio malo, medio bien, que da lo mismo, medio vacío, medio lleno, pero medio medio, como el mismo medio medio Monseñor Williamson termina diciendo. Entonces Monseñor Williamson, que dice que medio medio, acuérdense del árbol que da medios frutos buenos y medios frutos malos. Monseñor, menos mal que no se casó, porque si no daría hijos gay, medio hombres y medio medio. Pero él sigue siendo un obispo medio medio. Perdóneme, Monseñor, pero ¿quién lo manda? ¿Te estás burlando? Sí, me burlo. ¿No quieres que me burle? Enderézate, hijo. ¿Qué te pasa? ¿Vas a seguir con tu Eleison hablando del sedevacantismo contra el pobre otro que no sabe ni defenderse porque es igual que tú? Confunden las cosas esenciales. Entonces la indefectibilidad de la fe del Papa es no el privilegio personal que tenía San Pedro, confirmado en gracia, confirmado en la fe y confirmado en lo que sea, sino cuando el Papa confirma en la fe proponiendo la doctrina revelada. Y por eso se llama ex cátedra, desde la cátedra, por excelencia, que es la de Pedro. Y punto. Eso no quiere decir, como otros sedevacantistas idiotas, viscerales, que están negando el magisterio ordinario universal de la Iglesia. Pero eso ya no es del Papa. Ese es del colegio apostólico con el Papa cuya cabeza es. Y la infalibilidad no es ni la del Papa como cabeza, ni la de los obispos como individuos, sino de todo el cuerpo unido. Entonces, de todos los obispos y con el obispo de Roma, que es el obispo de los obispos. Es una infalibilidad colegiada, que no tiene nada que ver con el colegialismo, que eso es otra estupidez que también confunden. Y incluso hasta doctores. Porque el colegialismo es la doble autoridad suprema jurídica. En cambio, esto es un colegialismo docente de toda la Iglesia por sus obispos, con el Papa incluido, y no personalmente o divisamente. Así de claro. Y eso es lo que es un cuerpo vivo. Y si no, sale cáncer. Entonces no es la infalibilidad del obispo allá de la China o del Japón, sino de todo el cuerpo episcopal con el Papa a la cabeza, esté disperso por el mundo o estén reunidos en concilio. Pero aparte de eso, el Papa solo, por ser el primado de Pedro, posee la misma infalibilidad que toda la Iglesia junta. Y eso es lo que expresa la definición que hizo Pío IX en el Concilio Vaticano I con la Pastor Eternus. Y aunque huela a cátedra, sí, es cátedra, porque hay que dar cátedra. Aquí nadie sabe nada. Y no digo aquí de los que están frente de mí. Digo de aquí en la Iglesia, en el ámbito eclesiástico. Falta teología. Falta doctrina. Y cada uno se vuelve, ¿qué? Un jeque con una banderita queriendo derribarla del otro. Y
se vuelve esto una merienda de los negros con perdón de los negros. Porque las negritas no están mal, algunas por lo menos, entonces tampoco que se entienda mal. Pero es la expresión. Entonces, no se puede confundir todo esto. Y esto no se enseña con esa claridad. Por eso es que Monseñor Williamson, ni el padre Smithberger, ni nadie, nunca pudieron refutar lo que yo escribí. Ahora me vuelvo como si fuera yo porteño, che, de Mar del Plata. Y bueno, un poquito. Bueno, ¿qué se va a hacer? De Mar del Plata, no, del Río de la Plata. Entonces, que estudien, que aprendan. A ver cómo va a refutarme Monseñor Williamson, o el padre Smithberger, o Monseñor Felé, porque a todos los pongo allá. ¿Y qué? Entonces es la indefectibilidad cuando San Pedro y sus sucesores proponen, enseñan la doctrina revelada. En su suma autoridad. Y por eso es un magisterio solemne. Pero no necesita que haga circo, ni bombo, ni trompeta para ser solemne. Puede estar en su despacho y redacta una definición dogmática de fe. Aunque eso no ha sido lo habitual, porque es más cómodo reunirse en concilio para las cosas ya pesadas y ahí pasarlo con el concurso de todos, que también es válido. Pero bueno, no me quiero alargar, pero creo que se ve la diferencia. Entonces no me confundan citándome el Evangelio, indefectibilidad de la Iglesia con indefectibilidad del Papa, al punto que hasta en su fe personal, que eso fue privilegio de San Pedro y de los apóstoles, pero de ninguno más. Y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que se transmite del San Pedro y de los apóstoles a los obispos? Lo que era de régimen ordinario para el bien común de la Iglesia. Y sin embargo, al principio ellos tenían extraordinariamente potestad en todo el mundo, cada apóstol, para fundar las iglesias. Pero esa autoridad después no fue transmitida. Eso murió con ellos. Ahora, no quiere decir que si se desbasta la iglesia en una región y no hay obispos, otro obispo católico, como pasó en la época del arrianismo, consagra de motu propio para que haya más obispos católicos y no arrianos. Pero eso es otro cuento más. Entonces, mis estimados hermanos, me perdonan, pero esto hay que aclararlo a los fieles, porque también forman parte de este merengue. Y los fieles tienen inteligencia, y hay que cultivárselas, pero ¿quién se las va a cultivar? Si el jardinero parece más inculto, entonces, el sacerdote. Es que falta teología, falta doctrina, falta equilibrio. Y por eso se terminan todos peleando contra todos, como una jaula de leones o de lobos. Porque en el fondo no hay el amor por la verdad. Entonces, creo que el pobre medio, el obispo medio, le vamos a decir ahora, porque él así califica.
Eso es medio, medio humano, medio, medio divino, es medio verdad, medio mentira, medio fruto bueno, medio fruto malo. Gay, check, no, perdón, se me escapó. No, medio, medio, basta. Puro liberalismo medio, medio. Lo lamento por Monseñor Williamson, pero es que se la busca. Pero como él es británico, se cree el ombligo del mundo, él no importa, yo soy british, raza superior, porque ellos se creen descendientes de los judíos, que sí lo son en parte, ¿no? Pero para mal, porque si lo fueran para bien, sería como San Ignacio, que casi lloraba o sollozaba diciendo, ojalá yo tuviera la sangre de Cristo, de los judíos, porque nunca fue el problema de los judíos de sangre, es de teología, de religión, de doctrina. Eso es todo. Entonces, mis estimados hermanos, me disculpan, pero espero que más o menos quede claro, pero no medio medio. Bueno, más o menos, bueno, vamos a hacer una distinción entre bien usado el medio medio, más o menos, pero no el medio medio más o menos de Monseñor Williams. Y así que esto nos sirva. Y si Monseñor Williamson sigue, yo le voy a seguir dando, porque no le voy a dar tregua, ni a él, ni a nadie. Y pobre de ustedes, porque me tendrán que aguantar, pero no es mi culpa, che, como marrones, che, no. Me obligan. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si no quieren oír hablar más del tema, recen para que no sigan diciendo tonterías por ahí. Ni los blogs. Porque eso ni se hable. Se creen doctores, es decir, enfermeras que aprendieron al lado del cirujano, el cirujano se degeneró y ahora se hicieron ellas doctoras cirujanas, las enfermeras o los enfermeros. Y esos son lo que son la gran mayoría de los blogs. Hagan su enfermería bien, pero no se me hagan ahora doctores, cirujanos. Que para eso estoy yo. Che. Sí, ¿qué vamos a hacer? Como simple sacerdote, auxiliar del obispo, te quedas sin obispo, ¿qué haces? Tienes que seguir enseñando en el nombre de la iglesia. Ah, pero es que necesitamos obispos, como dice don Ricardo Sornosa, y cuando se le dice don aquí a alguien no es que sea el capo de nada, porque con esa estupidez salieron en la Argentina, que es un capo. ¿Y capo de qué? ¿De la marihuana, de la cocaína? Aquí se le dice don por deferencia a cualquier persona que tenga prestancia de alguna cosa. Que lo mismo sucede en la Argentina. Pero se usa menos, bueno. Y en España se dice don Pedro, don Juan, para decirle el padre Pedro o el padre Juan. Cuando es un poquito más quizás que el simple padre don, para resaltarlo. Bueno, necesitamos obispos, pero obispos medio medio. Lo lamento por Sornosa, pero que se me afine, que no se me ponga. Yo le brindo bandera blanca de tregua, pero aquí el que manda soy yo, hijito, que yo no estoy pintado en la pared. ¡Epa! Ni te me metas en el ámbito eclesiástico. Vete con la fraternidad, con el IBP o allá, pero no te vengas aquí a querer atraer más gente.
Claro que necesitamos obispos, pero a ver qué obispos de los que hay son capaces de repetir el sermón con esa claridad teológica. Che, me lamento mucho. Sí, orgullo sí, pero ¿qué quiere? Más vale el orgullo inteligente que el orgullo de la burra de Balán, que rebuzna nomás. Cosas como son. Entonces, y también necesitamos papa, porque el obispo, ¿qué? La iglesia necesita papa y vamos a ser como los conclavistas, no tenemos, creamos un papa como le pasó a más de uno, al ingeniero Gorostiaga, al padre Bernardo, que allá en la Argentina, o en Canadá, o en Estados Unidos, o en Francia. Por eso hay como 5, 6 o 7 papas natas. Claro que el que tiene la primacía de todos es Francisquito, porque él es el verdadero anticristo pseudoprofeta, no quepa la menor duda. Che. Humanitario, pero no cree en el Dios Trino. Ya lo dijo todo. No es peor que los otros, pero es más abierto, más descarado. Bueno, eso facilita las cosas, porque muchos han venido a abrir los ojos con este, pero con Juan Pablo II, ¿quién los abrió? O con Benedicto XVI. Y el mismo Galat que los abre con Francisquito, le sigue prendiendo vela a San Juan Pablo II. Entonces, las cosas como son. Entonces, mis estimados hermanos, necesitamos obispos, pero obispos, no medio. Ok. Y también necesitamos papa, ¿y qué vamos a hacer? Entonces hay que aguantarse. No podemos crear un papa. Tiene que ser obispo de Roma, elegido por los curas de Roma, que son los cardenales. O sea que si no hubiera cardenales, los párrocos de Roma son los que eligen el obispo. Entonces por lo menos hay que estar en Roma, ser sacerdote en Roma, por lo menos. Y espero no darle malas ideas a estos tontos, que son capaces de instalarse ahí, en un año hacen un papa. Bueno, porque les falla la cabeza. Les falla. No están asentados. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, lo lamento, pero creo que quedan más o menos claras las cosas. Y ojo con los obispos medio. Que la Santísima Virgen María nos ayude y nos consolide bajo el manto protector de ella, que es la Madre de la Iglesia, porque es la Madre de Cristo y es nuestra Madre del cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.